Era una mañana tranquila en la ciudad de Houston, Texas, el tipo de tranquilidad que se siente casi inquietante, nada parecía fuera de lugar, el vecindario estaba tranquilo, predecible, el tipo de lugar donde la vida se movía lentamente, donde la gente creía que nada malo podía pasar, pero la calma puede ser engañosa y el silencio a menudo esconde la verdad. Evelyn Brooks salió a la acera ajustándose la sudadera con capucha mientras ataba sus zapatillas al mundo. Parecía normal, una corredora, nada más, pero esta no era solo una mujer, esta era la jueza Evelyn Brooks, un hombre que tenía peso detrás de las pesadas puertas de la sala del tribunal, donde sus decisiones moldeaban vidas y exigían justicia. Pero aquí, en este tranquilo vecindario, Evelyn no era juez, no estaba rodeada de abogados, mejores amigos o taquígrafos judiciales, solo era Evelyn. Para su trote matutino, saboreando un raro momento de paz antes de un día que la pondría a prueba más de lo que sabía. Evelyn comenzó su ruta habitual por las calles tranquilas, pasando por bancos vacíos del parque, sus pasos, un ritmo constante contra el pavimento, este era su santuario, su tiempo para reflexionar, su mente se desvió hacia el día siguiente, otra larga sesión. Presidiendo un caso que había dejado un gran peso sobre sus hombros, no era un caso cualquiera, se trataba de mala conducta policial y perfilación racial, un tema que afectó demasiado de cerca a Evelyn. Había estudiado los testimonios de los testigos, revisó pruebas condenatorias y se preparó para emitir un fallo que obligaría a las personas a mirar una verdad que a menudo ignoraban, pero Evelyn no pensó en eso ahora, dejó que el aire fresco de la mañana llenara sus pulmones, la suave luz del sol besara su piel. Por un momento el mundo se sentía bien a unas cuadras de distancia. El oficial Jack Barnes estaba sentado encorvado en su patrulla, el café se enfriaba en el portavasos. Jack había patrullado este vecindario durante años y en su mente sabía cada Evelyn. Se giró para continuar su trote sin darse cuenta de que Jack salía de su patrulla. La puerta se cerró de golpe detrás de él. «Disculpe, señora». La voz de Jack sonó aguda y autoritaria. Evelyn se detuvo y se giró con calma para encararlo. «Sí, oficial». Los ojos de Jack se dirigieron a la pequeña bolsa de gimnasio que llevaba. «¿Puedo preguntarle qué está haciendo aquí?» Evelyn levantó una ceja, sorprendida pero educada, salí a correr. La mirada de Jack se posó en el recibo arrugado en el suelo. Lo recogió frunciendo el ceño mientras lo leía. «Era de una tienda de lujo. ¿Dónde consigues esto?», exigió sosteniendo el recibo. Evelyn parpadeó, se sorprendió. «Paz». Ella miró brevemente por encima del hombro, pero no pensó en nada. Jack la observó de cerca, sus ojos se entrecerraron cuando notó que algo revoloteaba al suelo, un recibo, no podía ver de dónde era, pero algo en eso despertó su sospecha. «¿Qué lleva?», murmuró para sí mismo, su mente ya estaba sacando conclusiones precipitadas. Calle cada coche que pertenecía. Creía que era su trabajo proteger a su comunidad, mantenerla limpia, segura y predecible, pero había un problema con la forma en que Jack veía el mundo. Si alguien no encajaba en su imagen de quien pertenecía aquí, sospecha establecida, suposiciones convertidas en juicios y juicios convertidos en acciones. Los ojos de Jack se entrecerraron cuando vio a Evelyn en la distancia, una mujer trotando sola, una sudadera con capucha sobre su cabeza, una pequeña bolsa de gimnasio rebotando a su lado. No le parecía familiar. «¿Quién es eso?», murmuró inclinándose hacia adelante, sus instintos, ya trabajando horas extras para Jack. Ella no era una corredora matutina, no era una profesional. Aclarando su mente, sospechaba a alguien que no pertenecía. Evelyn se detuvo cerca de un banco del parque, haciendo una pausa para estirar los brazos y beber de su botella de agua. El sonido de un motor al ralentí cerca interrumpió su momento de Evelyn dudó, no tenía nada que ocultar, pero también conocía sus derechos. «No tienes causa probable», respondió, su voz seguía tranquila pero firme. El rostro de Jack se ensombreció ante él, su confianza no era compostura, era desafío, negándose a obedecer. Dijo en voz alta, su voz se escuchó en la tranquila calle. «¿Qué estás ocultando?». «Nada», dijo Evelyn con firmeza, pero no importaba, Jack ya había tomado una decisión. «Date la vuelta», espetó, «te estás resistiendo a una investigación». Evelyn se congeló. Había visto momentos como este desarrollarse antes, momentos en los que se ignoraban los derechos, donde las suposiciones se convertían en acusaciones. «Oficial», dijo en voz baja, «estás cometiendo un error». Pero Jack no estaba escuchando, la agarró del brazo, sacó sus esposas. «Está bajo arresto por sospecha de robo y resistencia a un oficial», dijo lo suficientemente alto para que cualquiera lo oyera. Las frías esposas de metal se cerraron alrededor de las muñecas de Evelyn. Ella no se resistió, no luchó, simplemente lo miró a los ojos y dijo una cosa: «No tienes idea de lo que estás haciendo», mientras Jack la conducía hacia su patrulla. Evelyn mantuvo la cabeza alta, su rostro tranquilo. Los transeúntes comenzaron a reunirse, sacaron sus teléfonos para grabar lo que veían: un corredor esposado, un oficial gritando acusaciones, pero nadie, y menos aún Jack, se dio cuenta de lo que acababa de pasar, porque la mujer que acababa de arrestar, la actitud tranquila de Evelyn nunca vaciló. Pero algo en el tono de Jack le envió un escalofrío a través de ella. Ella sabía a dónde iba esto.
Oficial, dijo firmemente, no creo haber hecho nada. Malo. Jack se acercó más, su voz era aguda, si no escondiera nada, entonces déjame ver la bolsa guardia. Eso es mío, dijo simplemente, debo haberlo dejado caer. La expresión de Jack se endureció. Estos son artículos caros, dijo, su tono estaba teñido de duda. ¿Te importaría decirme qué hay en tu bolso? Evelyn Brooks estaba sentada en el asiento trasero, con sus muñecas atadas por esposas de acero frío, el peso de la injusticia presionando sus hombros fuera de la ventana. Calles familiares pasaron borrosas, calles donde una vez se sintió segura. Oficial Jack Barnes se sentó en el asiento del conductor, su confianza irradiaba como una nube de tormenta en su mente. Este fue un trabajo bien hecho. Había atrapado a alguien sospechoso, alguien que no parecía pertenecer, pensó que tenía el control. Pero su ignorancia lo cegó a la verdad. Evelyn se quedó quieta, su exterior tranquilo enmascaraba la furia que ardía en lo profundo de su ser. No solo estaba pensando en sí misma, se trataba de algo más grande, se trataba de justicia y cuando entraron a la estación, supo una cosa con certeza, Jack Barnes acababa de cometer el error de su vida dentro de la estación de policía. El ruido de teléfono sonando y charlas llenaban el aire. Jack condujo a Evelyn hacia él. Mostrador de reservas, su agarre en su brazo necesariamente firme como si tratara de demostrar un punto. ¿Cuál es el cargo?, preguntó un oficial de reservas perezosamente sin siquiera levantar la vista. Jack sonrió tirando el recibo arrugado sobre el escritorio. Sospecha de robo y resistencia a un oficial. El oficial levantó una ceja brevemente, pero no le dijo nada. Era solo otro arresto de rutina, pero para Evelyn, cada paso era un recordatorio de la injusticia que se estaba desarrollando. Oficial. Si disfrutas la historia, cuéntanos en los comentarios desde donde la estás viendo y haz clic en el botón suscribirse para disfrutar más de historias vivas. El silencio en el coche patrulla era asfixiante. Juez. Era la jueza Evelyn Brooks, una jueza federal con más poder del que podía imaginar, y el error de Jack no solo arruinaría su carrera, sino que expondría una verdad mucho más grande que él. Interrumpió su tono cortante y condescendiente. No estás en posición de exigir nada, puedes sentarte aquí todo el tiempo que yo decida, de hecho quizás quieras ponerte cómoda, podrías estar en esa celda por mucho tiempo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza mezclada con malicia. La mandíbula de Evelyn se tensó pero no discutió, conocía a hombres como Jack. Sabía cómo prosperaban con el poder haciendo que los demás se sientan pequeños. Haz lo que quieras. Jack sonrió con sorna, sosteniendo con sospecha el recibo de la tienda de lujo. Jack murmuró llevándola a una pequeña sala de detención y cerrando la puerta detrás de ella. Veamos qué tan dura eres después de unas horas allí. Si estuvieras en los zapatos de Evelyn, ¿qué habrías hecho cuando los que hacen cumplir la ley se convierten en sus abusadores? Cuéntanos en los comentarios. Quédate con nosotros y suscríbete a medida que se desarrolla esta historia, porque la verdad está llegando y nadie puede detenerla fuera de la sala de detención. Jack se apoyó en el mostrador riendo a carcajadas con otros dos oficiales. Otro que pensó que podría salir de esto hablando, dijo. Su voz se escuchó por toda la habitación. Deberías haber visto su cara cuando la esposé. ¿Qué hace?, preguntó un oficial apenas interesado. Evelyn dijo con calma, su voz cortando el zumbido de la habitación. Me gustaría hacer mi llamada telefónica a Jack S.C. llamando en voz alta la atención de los oficiales cercanos. Llamada telefónica aún no, dijo con aire de suficiencia. Obtienes uno cuando te lo digo. La mirada de Evelyn no vaciló. Conozco mis derechos, dijo con voz firme. Estás obligado a hacerlo. El comportamiento no podía explicar cómo consiguió esto, y la vacilación fue lo que realmente me hizo cruzar la sala. Oficial Ryan. Daniels escuchó en silencio su creciente inquietud. Daniels no era como Jack. Él todavía creía en la justicia y en mirar los hechos antes de tomar decisiones. Jack dijo bruscamente lo mismo. Daniels no respondió. En cambio miró hacia la sala de espera donde Evelyn estaba sentada tranquila e inquebrantable. Su postura recta, no parecía culpable, parecía preparada. Jack se detuvo frente a la celda, apoyado casualmente contra los barrotes. Su sonrisa burlona regresó llena de condescendencia. Estás terriblemente callado ahí dentro, dijo. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para oírse a través del pasillo vacío. Gato, saca tu lengua. Evelyn no respondió, sostuvo su mirada con una mirada tranquila, negándose a darle la satisfacción de verla sonar. La sonrisa burlona de Jack vaciló por un momento, pero se recuperó rápidamente. Te diré una cosa, continuó. El instinto de Daniel le decía que algo andaba mal. La celda estaba fría, las paredes grises y sin vida. La jueza Evelyn Brooks estaba sentada en el estrecho banco, sus manos cruzadas con calma sobre su regazo. Se negaba a perder la compostura. No aquí, no ahora. Su respiración era constante, su mirada se centró en la única puerta frente a ella. Pero incluso mientras permanecía sentada, la injusticia de todo asintió con la cabeza. Una jueza federal, arrestada injustamente, despojada de su dignidad y arrojada a una celda sin razón, y todo porque el oficial Jack Barnes decidió que no pertenecía fuera de la celda.
Jack caminaba por el estrecho pasillo, su confianza crecía con cada paso, no tenía idea de quién era realmente Evelyn para él, ella era solo otra sospechosa, otra persona que se atrevió a desafiarlo y a Jack Barnes no le gustaba que lo desafiaran. Sobre esto no me sentó bien comportamiento sospechoso. Daniels preguntó acercándose a Jack con cautela. ¿Qué exactamente hizo que fuera sospechoso? Jack puso los ojos en blanco, tenía un recibo de diseñador y una bolsa de gimnasio sola con una sudadera con capucha, no parecía que perteneciera. Si sabes a lo que me refiero. Daniels frunció el ceño. ¿Se resistió? ¿Ella no lo hizo? La expresión de Jack se oscureció, no le gustaba que lo ignoraran, el silencio era una falta de respeto. ¿Crees que eres mejor que yo? Espetó de repente, su voz se volvió más aguda. ¿Crees que eres especial? Déjame decirte algo, no lo eres. Evelyn finalmente habló, su voz suave pero cortando la tensión como una cuchilla. ¿Terminaste? La mandíbula de Jack se tensó, su tono tranquilo como sal en una herida, quería que gritara, que discutiera, que se defendiera, pero su compostura era desconcertante, lo hacía sentir pequeño. Deberías tener cuidado con cómo me hablas. Jack se burló, su voz baja y amenazante. Podría empeorar mucho las cosas para ti. Evelyn parpadeó, ya cometiste un error. No puedes deshacer. Sus palabras dieron en el blanco, la cara de Jack se puso roja de ira, la señaló a través de los barrotes, su voz se elevó. No estás en posición de decirme nada, gritó. ¿Crees que puedes hablarme con condescendencia? ¿Crees que eres una especie de reina? La voz de Evelyn se mantuvo firme. Deberías alejarte, oficial Barnes. Los puños de Jack se apretaron, su respiración pesada, el aire en la habitación. Sintió una carga eléctrica de ira ante su negativa a doblegarse. Jack se acercó a los barrotes, su rostro a solo centímetros del de Evelyn, bajó la voz, sus palabras destilaban malicia. Tienes suerte de que incluso te dejara sentarte ahí, siseó. La gente como tú no tiene segundas oportunidades. Evelyn finalmente se puso de pie, su tranquila presencia se elevaba sobre su ira, dio un paso adelante, mirándolo a los ojos a través de los barrotes. Gente como yo, repitió, su voz tranquila pero firme. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo para justificar tus acciones? El rostro de Jack se contorsionó de rabia antes de que pudiera pensar, su mano se disparó hacia adelante a través de los barrotes, abofeteando a Evelyn en la cara. Tono burlón, estarás sentado en esa celda por mucho tiempo, nadie vendrá por ti todavía. Evelyn no dijo nada. Brooks como un peso. Invisible, el aguijón de la bofetada del oficial Jack Barnes todavía le quemaba la mejilla, pero no era el dolor físico lo que persistía, era la escalofriante comprensión de que estaba a su merced y Jack no lo lamentaba, no tenía miedo, si acaso, abofetearla parecía alimentar su arrogancia, dándole una retorcida sensación de poder que estaba demasiado ansioso por ejercer. Evelyn se recostó en el banco frío, su corazón latía suavemente contra sus costillas, estaba tranquila en la superficie, pero en el fondo un miedo creciente comenzó a echar raíces. ¿Qué pasaría si nadie venía por ella? ¿Qué pasaría si ella? Jack se quedaría allí sin que nadie supiera su paradero fuera de la celda. Jack Barnes se mantuvo erguido. La dejaron aquí en esta celda sin nadie que desafiara a Jack. Ella había visto cómo operaban hombres como él, hasta donde estaban dispuestos a llegar cuando nadie los miraba. Por primera vez en años la jueza Evelyn Brooks tenía miedo. ¿Qué crees que le pasaría a Evelyn ahora en la celda? ¿La rescatarían de? Un sonido resonó por el pasillo vacío, agudo y repugnante. Por un momento todo se congeló. Evelyn se tambaleó ligeramente, su mano se movió hacia su mejilla, pero no se cayó, no gritó, en cambio se enderezó, su mirada se fijó en la de Jack, el aire frío en la celda de detención pareció espesarse y presionar a la jueza Evelyn. La presunción llenaba el pasillo como un hedor nauseabundo. Miró a Evelyn a través de los barrotes. Su labio se curvó en una mueca de desprecio. ¿Crees que alguien va a venir a rescatarte? Dijo con su voz llena de veneno. Estás perdiendo el tiempo. A la gente como tú no importas aquí. Evelyn levantó la vista lentamente, encontrándose con su mirada. No respondió. No había nada que pudiera decir que llegara a un hombre como él, pero su silencio pareció irritarlo aún más. Debería haber sabido que estarías preocupado. Evelyn tragó saliva con fuerza, deseando en silencio cualquier forma de hacer una llamada telefónica. Tenía gente que vendría por ella, gente que arreglaría las cosas, pero Jack le había quitado esa línea de vida, susurró para sí misma, con la voz temblando ligeramente, necesito salir de aquí. Evelyn cerró los ojos, obligando a su mente a decir calma, no podía dejar que el miedo ganara. Pero a medida que el tiempo se arrastraba, la duda se arrastraba como sombras, ¿alguien se daría cuenta a tiempo de que había desaparecido? ¿Qué pasaría si Jack regresara? ¿Qué pasaría si sucedieran cosas peores?
Momento en que te vi, Jack, continuó acercándose a los barrotes, esa boca inteligente tuya no te sacará de esta, no eres nadie aquí, solo otro sospechoso. Las manos de Evelyn se cerraron en puño sobre su regazo, mantuvo su respiración constante, pero dentro las paredes se cerraban con cada palabra que Jack decía, socavaba la delgada barrera entre su compostura y su miedo. Tienes suerte de que incluso te deje sentarte ahí en silencio, Jack añadió en voz baja y amenazante, las cosas podrían ser mucho peores. Para ti. Con una última mirada Jack se giró y se alejó, sus pasos resonando por el pasillo vacío, el sonido de la pesada puerta cerrándose de golpe hizo que Evelyn se estremeciera y luego por primera vez el silencio la aterrorizó. Evelyn se apoyó contra la fría pared de la celda presionando sus dedos suavemente contra su mejilla magullada. El silencio en la habitación no era pacífico, era sofocante, su mente se aceleraba con pensamientos que no quería entretener. Había escuchado las historias antes. Historias de personas que desaparecieron en lugares como este, víctimas del poder descontrolado y los salones silenciosos, ¿y si nadie sabía dónde estaba? ¿Qué hubiera pasado si su abogado no hubiera sido alertado? El reloj en la pared marcaba ruidosamente cada segundo, sintiéndose como una hora. Necesito hacer una llamada telefónica. Daniels dudó, su mano se retorcía nerviosamente a su lado. No se supone que deba hacerlo, murmuró, apagándose, miró hacia el pasillo de nuevo, claramente desgarrado. Por favor, dijo Evelyn con un tono suave pero firme, sabes que esto no está bien. Daniel se movió sobre sus pies, su culpa clara como el día. Si Barnes se entera, te ayudé, terminé, susurró con voz temblorosa. Si no me ayudas, Evelyn respondió con una voz baja pero firme, H.E.K., sal de esta y no seré la última persona a la que le haga esto. Daniels congeló sus palabras, cortando su incertidumbre como una cuchilla. Él sabía que ella tenía razón, sabía que no podía seguir mirando hacia otro lado. Con una respiración profunda, Daniels tomó sus llaves y abrió la puerta de la celda con un suave clic. Evelyn se puso de pie lentamente, su mejilla magullada captó la tenue luz. Te llevaré al teléfono. El pensamiento le envió escalofríos a través de ella. Era una jueza federal, una mujer que siempre había luchado por la justicia, y sin embargo aquí estaba encerrada en una celda impotente contra un hombre que tenía el sistema de su lado. Y entonces oyó pasos suaves, pasos vacilantes que no sonaban como los de Jack. Los ojos de Evelyn se abrieron y se enderezó con el corazón latiendo con fuerza. Un joven oficial apareció en la puerta. Oficial Ryan Daniels, su expresión era una mezcla de inquietud y culpa mientras miraba por encima del hombro, revisando el pasillo antes de acercarse a los barrotes. Señora Daniels, susurró en voz baja, ¿está bien? Evelyn lo estudió por un momento, lo reconoció de antes. El oficial que había cuestionado la versión de los hechos de Jack Daniels parecía joven inexperto, pero algo en sus ojos le dijo que todavía creía en el trabajo por las razones correctas. Estaré bien, Evelyn dijo suavemente, su voz firme, pero Daniel susurró, pero tienes que ser rápido. Él llevaba autoridad que exigía atención. ¿Dónde está? La jueza Evelyn Brooks preguntó con firmeza, su voz resonando por la estación cercana. Los oficiales se congelaron, los susurros estallaron. La sonrisa de Jack se desvaneció cuando entró en la habitación, su confianza se quebró. El juez Jack repitió su voz débil. El hombre se giró hacia Jack, sus ojos fríos y penetrantes. ¿Es usted el oficial que la arrestó? Jack tartamudeó. Ella estaba actuando sospechoso. El hombre repitió interrumpiéndolo, lo esposaste y detuviste un juez federal sin causa probable. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Jack abrió la boca, pero no salieron palabras. Alrededor de la habitación otros oficiales intercambiaron miradas. Evelyn cogió el teléfono con los dedos temblorosos y marcó un número que sabía de memoria. La voz de su abogado llegó casi de inmediato. Esta es la jueza Evelyn Brooks, dijo claramente. Te necesito en la comisaría inmediatamente. Presenta el caso. El rostro del joven oficial palideció. Juez articuló en silencio. La siguió rápidamente de vuelta a su celda y salió de la habitación rápidamente. La noticia se extendió por la estación como un reguero de pólvora. Juez. Un oficial susurró. ¿Acaba de arrestar a un juez? La charla se hizo más fuerte. Jack seguía holgazaneando en la sala de descanso. Aún no se había dado cuenta de la tormenta que se estaba formando. Las puertas principales de la estación se abrieron de golpe cuando un hombre con un traje impecable lo golpeó con la cara grabada en piedra. La habitación quedó en silencio. Este no era un visitante cualquiera. Evelyn asintió y recuperó la compostura al salir de la celda. Gracias, dijo en voz baja. Daniels la condujo con cuidado por el pasillo. Sus ojos se movían nerviosamente hacia cada rincón. Al final del pasillo, abrió una puerta que daba a una pequeña oficina vacía. El teléfono está en el escritorio. Daniel dijo, vigilaré. Brooks liberó inmediatamente. El rostro del jefe se oscureció mientras se giraba hacia en mi oficina. Ahora el mundo de Jack comenzaba a desmoronarse, las grietas se estaban extendiendo y no había manera de detenerlas. Evelyn Brooks salió de la sala de detención con la cabeza en alto, su tranquila compostura nunca vaciló. Jack la vio irse, su rostro pálido, su arrogancia
Destrozada, lo que él pensó que era un simple arresto se había convertido en algo mucho más grande, un error que le costaría todo. Pero esto no se trataba solo de Jack, se trataba de un sistema que permitía a oficiales como el actuar sin control, y Evelyn Brooks estaba a punto de asegurarse de que el mundo lo viera, porque ella no era solo una víctima, era una jueza, una luchadora, y ahora la clave para exponer la verdad. Estad atentos, Brooks, llenando el aire como humo. Jack Barnes. El oficial, una vez confiado, ahora estaba congelado al darse cuenta del peso de sus acciones por primera vez, pero esto no se trataba solo de su arrogancia o ignorancia, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba del abuso de poder sobre el perfil racial, sobre un sistema roto donde la verdad a menudo se ignoraba hasta ahora. Y la jueza Evelyn Brooks, ella aún no había terminado, esto no había terminado, era solo el comienzo de su lucha, una lucha que Jack Barnes, sin saberlo, le había entregado en bandeja de plata. El jefe de policía irrumpió en su oficina con la cara como un trueno. El oficial Jack Barnes, y suscríbete porque la verdadera historia apenas comienza. La estación ya no estaba tranquila, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora llevados por el filo de la incredulidad. Los oficiales se miraron nerviosos unos a otros. Murmullos de la jueza Evelyn. La realidad de la situación se hundió en el abogado. Se volvió hacia el jefe, que había aparecido. La conmoción. Quiero, juez. Seguido de cerca por su confianza, colgando de un hilo. La puerta se cerró de golpe. El sonido resonó a través de la estación como una advertencia. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, ladró el jefe señalando con el dedo a Jack. Arrestaste a un juez federal sin causa, sin pruebas y sin una pizca de sentido común. Jack tartamudeó tratando de defenderse. Ella actuaba sospechosamente, señor. Ella dudó, se negó a cooperar. Los ojos del jefe entrecerró, su voz peligrosamente tranquila. Sospechosa, actuando sospechosa porque se le cayó un recibo mientras corría en su propio vecindario. Porque dudó. Jack tragó saliva con fuerza, su bravuconería resbalándose. No sabía que era juez, murmuró semanalmente, y ese es exactamente el problema. El jefe replicó. No lo sabías, no preguntaste, solo asumiste. El jefe giró su voz ascendente. ¿Sabes cómo nos hace ver esto? ¿Sabes lo rápido que se está extendiendo esto? Ya hay imágenes en línea de ella esposada, y cuando la gente descubra que es juez, este departamento va a ser destrozado. La cara de Jack palideció mientras el che continuaba. Está suspendido, pendiente de investigación. Y si descubro que esto no fue solo un error, si descubro que esto fue motivado racialmente, estás acabado aquí, ¿entiendes? Jack asintió. Sus palabras le fallaron por primera vez. Las consecuencias de sus acciones se estaban volviendo claras. ¿Qué crees que le sucederá a Jack ahora? ¿Perderá su trabajo o su carrera será destruida? Haznoslo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para disfrutar más de estas historias. Mientras tanto, la jueza Evelyn Brooks se sentó frente a su abogado en una oficina tranquila en la estación. Sus manos descansaban tranquilamente sobre la mesa, su postura recta. Había enfrentado presión antes de haber dictaminado sobre casos que llegaron a los titulares y cambiaron vidas, pero esto era personal. El abogado abrió un archivo grueso y lo puso sobre la mesa. Evelyn lo miró. Daniels, el policía más joven, que había dudado de Jack desde el principio, dio un paso al frente y dijo que lo que le pasó al juez Brooks estaba mal. Se lo dijo a los periodistas reunidos, y que es hora de que nos examinemos a nosotros mismos en profundidad, a cómo vigilamos y a los prejuicios que existen en nuestro sistema. Sus palabras se volvieron virales. Brevemente, y asintió. Estamos haciendo esto público. El abogado dijo con firmeza. La forma en que te trataron, la forma en que te negaron tus derechos es inaceptable, y no es la primera vez que sucede. La voz de Evelyn era tranquila, pero resuelta. No se trata de mí, dijo en voz baja, se trata del sistema, que permite que esto le pase a tantos otros. Hoy fui yo, mañana podría ser alguien que no tenga los recursos para defenderse. El abogado asintió sacando una pequeña grabadora. La voz de Evelyn llenó la habitación mientras el dispositivo reproducía la conversación que había grabado durante su encuentro con Jack. Sus acusaciones, su desdén, sus amenazas. ¿Crees que esto es suficiente?, preguntó el abogado. La expresión de Evelyn era inquebrantable. Es un comienzo. Afuera de la estación el mundo ya estaba mirando. Los medios de comunicación recogieron la historia. Las redes sociales explotaron de indignación y las imágenes de Evelyn y esposa se convirtieron en la chispa que encendió un fuego. Juez federal arrestado sin causa. Un titular decía perfil racial a simple vista, dijo otro. Clips del arresto circularon en línea emparejados con la voz tranquila de Evelyn en la grabación. La gente estaba enojado de que alguien como Evelyn, una mujer de poder y respeto, pudiera ser tratada de esta manera, pero estaban enojados Anrer sabiendo que no era único, era un reflejo de algo más profundo, algo más oscuro. Las protestas estallaron en la comunidad, la gente sostenía carteles exigiendo justicia, cantando frente al precinto donde Jack había trabajado durante años, y en esa multitud sucedió algo inesperado. Oficial Ryan. Más tarde, Evelyn se paró frente a una sala llena en una reunión del ayuntamiento. Las cámaras destellaban, los reporteros garabateaban notas y la comunidad se sentó en silencio esperando escucharla hablar. La voz de Evelyn era firme, sus palabras llevaban el peso de la verdad. Lo que me pasó nunca debería haber sucedido, comenzó, pero sucede, le pasa a la gente en este país todos los días.
A personas que se parecen a mí, a personas cuyas voces no se escuchan. Hizo una pausa, escaneando la sala. Tuve suerte de conocer mis derechos, tenía recursos, pero ¿qué pasa con los que no los conocen? ¿Cuántos otros han sido silenciados por el miedo, por la vergüenza o por un sistema que no los protege? La sala seguía siendo sus palabras asentándose como piedras. Esto no se trata solo de un oficial, continuó, se trata de una cultura que enseña a algunos a juzgar y a otros a temer. Esa cultura debe cambiar y comienza aquí con nosotros. Los aplausos estallaron de la multitud. La historia de Evelyn se había convertido en más que un solo incidente. Se había convertido en un llamado a la acción. Una demanda de la gente lo llamaba valiente, otros lo llamaban traidor, pero a Daniels no. Le importaba. Había visto la verdad y no podía dejar de verla a medida que aumentaba la presión pública. El departamento lanzó una investigación interna sobre Jack Barnes. No tardó mucho en aparecer las grietas. Viejas quejas resurgieron, quejas de perfil racial, fuerza excesiva y arrestos injustificados. Emergieron nombres e historias. Cada una un eco doloroso de lo que Evelyn había soportado. Me detuvo sin ninguna razón. Un hombre dijo que me acusó de robo porque parecía sospechoso. Una mujer. Agregó que los patrones eran innegables. La carrera de Jack, que una vez estuvo llena de orgullo, ahora se estaba desmoronando hilo a hilo. Días eran la prueba que necesitaba para exponer un sistema roto. Las consecuencias estaban lejos de terminar. La investigación había comenzado, la protesta había comenzado y la lucha por el cambio que apenas comenzaba. Quédense con nosotros mientras esta historia continúa y suscríbanse por la justicia porque la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre saldrá a la superficie. El oficial Jack Barnes pensó que ya enfrentaba lo peor. La suspensión, la vergüenza pública y la creciente investigación sobre su pasado, pero la verdad nunca es predecible y los errores que tanto había intentado enterrar estaban a punto de resurgir de una manera que nadie vio venir. Fue que Evelyn Brooks no era solo una jueza, era una luchadora y sus acciones. Rendición de cuentas. Jack Barnes pensó que podía silenciarla, pensó que sus suposiciones en el poder no serían cuestionadas, pero lo que no se dio cuenta Jack no sabía lo que nadie sabía. La jueza Evelyn Brooks se estaba preparando para algo mucho más grande y esta pelea estaba a punto de tomar un giro que nadie esperaba dentro de la estación de policía. La tensión era palpable. Los investigadores revisaron los archivos del caso de Jack Barnes y descubrieron patrones que ya no podían ignorarse. Queja tras queja pintaban un panorama inquietante: perfil racial, arrestos falsos y el sufrimiento silencioso de las víctimas que habían sido despedidas durante demasiado tiempo. Pero luego sucedió algo inesperado. Un investigador se topó con un archivo sellado, uno que había sido enterrado profundamente en el sistema. Una sobrecubierta de archivo que esperaba que nadie encontrara nunca. Estaba vinculado a un incidente de hace 2 años, un incidente muy similar al arresto de Evelyn. ¿Qué es esto?, murmuró el investigador mientras sacaba los viejos registros y un nombre le saltó a la vista: Isaac Taylor, un joven. Jack afirmó que el arresto estaba justificado, pero había lagunas, preguntas que nadie quería hacer. Las piezas estaban empezando a encajar. La voz de Evelyn se endureció mientras hablaba. Jack Barnes no solo me perfiló, sino que lleva años haciendo esto. Isaac Taylor le preguntó a su abogado en voz baja. Evelyn exhaló un destello de reconocimiento en sus ojos. Hace 2 años escuché sobre este caso. Dijo que fue enterrado. El joven nunca obtuvo justicia. Hombre negro que había sido arrestado bajo circunstancias sospechosas. El corazón del investigador se hundió mientras hojeaban el archivo. Había lagunas en el papeleo, inconsistencias en el informe de Jack y lo más condenatorio de todo, una cámara corporal faltante grabando una que Jack afirmó que había funcionado mal. El investigador contestó el teléfono inmediatamente. Llame al juez Brooks en la línea. Dijeron que necesitaba ver esto en su oficina. Evelyn se sentó con su abogado revisando la creciente montaña de evidencia contra Jack Barnes. Las quejas fueron suficientes para arruinarlo, pero el archivo sellado, eso era algo más. Cuando el investigador le entregó los documentos, la expresión de Evelyn cambió, tranquila pero penetrante. ¿Quién es? El caso de Isaac Taylor podría ser la prueba que necesitamos para demostrar que es sistémico. El abogado asintió. ¿Qué quieres hacer? Evelyn cerró el archivo. Su voz era firme. Trey a Isaac. Es hora de darle voz. La próxima vez. Los reporteros del día se reunieron frente al tribunal. Las cámaras destellaron mientras la jueza Evelyn Brooks subía al podio. La multitud guardó silencio y la anticipación llenó el aire. Todos ustedes conocen mi historia. Evelyn comenzó a sonar a través de los escalones. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de un patrón, un sistema que ha fallado durante demasiado tiempo. Hizo una pausa y luego. Isaac Taylor, ahora de unos 20 años, con su rostro serio y decidido, jadeos ondularon entre la multitud. Hace 2 años. Y Jack Barnes está a punto de responder por todo lo que ha hecho. Cuando terminó la conferencia de prensa, el abogado de Evelyn se acercó a ella, su rostro ilegible. El juez Brooks dijo en voz baja: ¿y algo más? Alguien acaba de presentarse. Evelyn frunció el ceño. El abogado le entregó un trozo de papel. Un oficial retirado con el que trabajó Jack Barnes hace años dice que tiene
Pruebas horas después. Evelyn se sentó frente al oficial, retirado, un hombre de unos 60 años con ojos cansados y una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Jack Barnes se ha estado saliendo con la suya durante años, dijo el hombre con la voz cargada de culpa. Lo cubrí, vi lo que le hizo a personas como Isaac, como tú, pero me quedé callado, no debería haberlo hecho. Evelyn se inclinó. Isaac Taylor fue arrestado por el oficial Jack Barnes en circunstancias casi idénticas. Evelyn dijo firmemente que las imágenes de la cámara corporal se perdieron convenientemente e Isaac se quedó sin justicia, pero hoy estamos aquí para cambiar eso. Los reporteros estallaron en preguntas cuando Isaac habló por primera vez. Su voz temblaba pero fuerte. Estaba caminando a casa cuando me detuvo. Isaac dijo que me acusó de robar, dijo que parecía sospechoso, que no hice nada malo, pero que eso no le importaba. Pensé que nadie me creería, pensé que estaba solo. La voz de Evelyn cortó el ruido. Isaac no estaba solo, ninguno de nosotros lo está. Con un gesto hacia un lado de la multitud, un joven dio. Un paso adelante. Adelante, ¿qué tipo de prueba tienes? El hombre sacó un Dusty. Unidad USB y la puse sobre la mesa. Guardé copias de archivos antiguos. Evelyn se quedó mirando el disco, su corazón latía con fuerza. Esto era la pieza que faltaba, la prueba que se necesitaba para exponer todo. De vuelta en la estación de policía, Jack Barnes fue citado a una audiencia. Su arrogancia fue reemplazada por un miedo visible. La sala estaba llena, los reporteros, los líderes comunitarios y los oficiales esperaban ver el resultado. Evelyn se sentó al frente. Su presencia dominaba el acosando a gente inocente, hombres y mujeres negros, acusándolos falsamente, amenazándolos y riéndose mientras se salía con la suya. Cuando las imágenes se reprodujeron en la pantalla, la sala se quedó en silencio. La voz de Jack resonó por los altavoces. La gente, como tú no pertenece aquí, te crees más inteligente que yo, nadie te va a creer. Jack enterró su cara en sus manos mientras jadeos llenaban la sala. No había forma de negarlo. Ahora su patrón de abuso, su parcialidad, sus mentiras, todo estaba a la vista. El jefe de policía mantuvo su voz firme. Oficial Jack Barnes por la presente queda despedido de la fuerza con efecto inmediato. Sus acciones han deshonrado a este departamento y violado la confianza de la comunidad. Jack miró a su alrededor desesperado por apoyo, pero no encontró ninguno. Incluso los oficiales que una vez lo defendieron se alejaron. Evelyn Rose se puso de pie, su voz resonando por la sala como un trueno. Esto no se trata solo de un hombre, dijo, se trata de un sistema que ha permitido que hombres como él operen sin control, pero hoy estamos enviando un mensaje. La justicia no puede ser silenciada. Ya no, la lucha fue larga, la verdad fue enterrada, pero al final la justicia ganó. Jack Barnes pensó que su poder lo protegería en lugar de destruirlo por Evelyn. La unidad USB había sido revisada y su contenido condenatorio, vídeo tras vídeo, mostraba a Jack imágenes de la cámara corporal que añadió, imágenes que Jack pensó que había borrado. Justicia para un sistema que había sido ignorado por demasiado tiempo, y para el oficial Jack Barnes este era el momento en el que todo lo que había enterrado saldría a la superficie, porque Evelyn Brooks no solo sobrevivió a su abuso de poder, sino que lo convirtió en la evidencia que lo sostendría. Responsable de una vez por todas, Jack Barnes se sentó en la mesa de la defensa con la cabeza baja, su confianza despojado. El hombre que una vez actuó intocable ahora parecía pequeño, casi invisible bajo el peso de lo que había hecho. Al otro lado del pasillo, Evelyn Brooks se sentó con su equipo, su presencia dominando la sala. Sin una palabra, todos los oficiales reescritos fueron reentrenados y Jack Barnes, su nombre, se convirtió en una advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando se abusa de él. Poder, pero para Evelyn esto fue solo un paso, porque la justicia nunca termina, y mientras salía del juzgado con la cabeza en alto, el mundo sabía una cosa con certeza: la verdad siempre sale a la luz. Quédate con nosotros, como y suscríbete, porque la justicia puede haber sido hecha, pero la historia aún no ha terminado. Las paredes del juzgado parecían contener la respiración. Los reporteros se agolpaban en los escalones, los manifestantes se reunieron afuera, sus voces resonando en los pilares de mármol. Adentro el aire estaba denso de anticipación, cada banco lleno, cada par de ojos mirando. En el centro de todo estaba la jueza Evelyn Brooks, tranquila, compuesta e inquebrantable. Hoy no se trataba de venganza, no se trataba de la caída de un oficial, hoy se trataba de justicia, justicia para cada voz que había sido silenciada. Brooks, esto no fue solo personal. Fue un punto de inflexión, un momento que expuso las grietas en un sistema roto y exigió cambiar la unidad USB, lo que provocó reformas en toda la ciudad. Las políticas fueron. Evelyn subió al estrado. La sala del tribunal contuvo la respiración mientras ella comenzaba a hablar. El día que el oficial Barnes me arrestó, Rice, la voz de la mejor amiga resonó. El juez entró, no Evelyn sino una de sus pares, una figura respetada en el sistema de justicia. La ironía era clara, la misma institución de la que Jack había abusado era ahora la que lo juzgaría. La fiscalía no perdió el tiempo, este caso. El abogado comenzó, su voz aguda y directa. Se trata de un patrón de abuso, perfil racial y poder sin control. El oficial Jack Barnes no era solo una manzana podrida, era un síntoma de un sistema que permitió que este comportamiento prosperara. La evidencia comenzó a aparecer pieza por pieza,
Una por una, las piezas de la caída de Jack quedaron al descubierto para que el mundo las viera primero. Estaba la unidad USB, las grabaciones ocultas del oficial retirado. Las imágenes de la cámara corporal que Jack pensó que se habían borrado, se reprodujeron en una pantalla al frente de la sala del tribunal. La sala se quedó en silencio cuando su voz sonó aguda y condenatoria. Ustedes no pertenecen aquí, me parecen culpables. ¿Quién los va a creer? Sobre mí, jadeos recorrieron la multitud. El abogado de Jack intentó objetar, pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes mostraban la verdad cruda e innegable. Luego vino Isaac Taylor, el joven de hace 2 años. Subió al estrado con voz firme a pesar del güey de su historia. Estaba caminando a casa cuando el oficial Barnes me detuvo. Isaac dijo que sus ojos estaban fijos en Jack. No hice nada malo, pero no me escuchó. Me acusó de robar cuando traté de explicarlo. Me arrestó de todos modos. El fiscal levantó un archivo y este es el informe que el oficial Barnes presentó ese día, lleno de lagunas y afirmaciones falsas. Jack se retorció en su asiento con el rostro pálido. No tenía defensa para esto finalmente. Barnes abusa de su poder sin rendir cuentas, que termina hoy con la evidencia acumulada en su contra. Jack Barnes finalmente subió al estrado. Su abogado lo había entrenado bien. Se apega al guión, muestra remordimiento. Píntalo como un malentendido, pero bajo el peso del testimonio de Evelyn, Jack empezó a quebrarse, dijo el juez. Brooks dudó. El fiscal dijo que su voz era tranquila, pero llevando a través de la habitación. Esto no se trata solo de mí, se trata de un sistema que ha permitido a personas como el oficial de primera mano las consecuencias del poder sin control. Ella dijo: yo sabía que no había hecho nada malo, pero eso no le importaba. No se trataba de la verdad, se trataba de control. Su voz se endureció implacable. ¿Por qué lo viste como sospechoso? Jack buscó las palabras. Ella no respondió a mis preguntas de inmediato, o tal vez el fiscal presionó. Viste a una mujer negra con una sudadera con capucha e hiciste suposiciones. ¿No es así, oficial? La cara de Jack se sonrojó. No, eso no es verdad. El fiscal levantó la grabación de la cámara corporal. Esto dice: de lo contrario, tus palabras, tus acciones, cuentan la verdadera historia. La voz de Jack vaciló, miró alrededor de la sala del tribunal, desesperado por apoyo, pero solo encontró miradas frías y cabezas que negaban. Su arrogancia había sido despojada, dejando nada más que a un hombre expuesto por sus propias acciones. El jurado deliberó durante horas, la multitud afuera. El juzgado se hizo más grande, su oportunidad de justicia resonando por las calles. Finalmente las puertas se abrieron y el jurado presentó la voz del juez. Rompió el silencio. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Tenemos, su señoría. El capataz se puso de pie aclarándose la garganta. Encontramos al acusado Jack Barnes culpable de mala conducta, abuso de poder y falsificación de informes. La sala del tribunal estalló. Los reporteros se apresuraron a escribir titulares. El rostro de Jack decayó, su carrera y reputación destrozadas. ¿Es posible que una joven se acercara a Evelyn con los ojos abiertos de admiración? ¿Eres tú el juez de las noticias? Preguntó Evelyn. Sonrió suavemente. Si soy la chica, sonrió. Quiero ser como tú algún día. Reformas, necesitamos rendición de cuentas y necesitamos exigir más. La multitud estalló en vítores. Sus palabras una chispa que encendió un fuego para el cambio. Los meses que siguieron al caso de Evelyn desató una ola de reformas. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias en todo el estado. Las políticas fueron reescritas para garantizar la rendición de cuentas. Los oficiales recibieron capacitación sobre sesgo racial y desescalada. Evelyn trabajó con líderes comunitarios, las fuerzas del orden y los gobiernos locales para garantizar que el cambio no solo se prometiera, sino que se cumpliera. Como para Jack Barr, su nombre se convirtió en una historia de advertencia, un símbolo de lo que sucede cuando se abusa del poder y se ignora la verdad, pero para Evelyn la lucha estaba lejos de terminar. Una noche, ella estaba parada en el parque donde había tenido lugar su arresto. Los niños jugaban en el césped, las familias hacían un picnic a la sombra. Era pacífico, diferente, un recordatorio de que el cambio, aunque lento, sin posibilidad de reparación. Pero para Evelyn este momento no se trataba de Jack, se trataba de lo que venía después, afuera, frente a un mar de cámaras y manifestantes. Evelyn se dirigió a la multitud. Este veredicto es una victoria, dijo. Su voz se escuchaba por encima del ruido, pero no es el final. Jack Barnes es un hombre, pero el sistema que le permitió prosperar debe rendir cuentas. Necesitamos. Evelyn se arrodilló. Su voz suave pero fuerte puede ser, y no dejes que nadie te diga lo contrario. La niña corrió de regreso con su familia, dejando a Evelyn para mirar el atardecer. Su corazón más ligero de lo que había estado en semanas, porque la justicia había sido, el cambio había comenzado, y Evelyn Brooks no había terminado de luchar por un mundo mejor. Esto no era solo una historia sobre un oficial o un arresto, se trataba del poder de la verdad, la resiliencia de quienes luchan por la justicia y el coraje de exigir algo mejor, porque dice que cuando se abusa del poder el silencio no es una opción, y como la jueza Evelyn Brooks demostró, la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, siempre sale a la luz. Si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta y suscribirte a Historias Vivas para historias más poderosas de justicia, resiliencia y cambio. Juntos podemos hacerla diferencia, una historia a la vez.